Buenas tardes, a continuación les expondremos sobre la Convención de Viena. Estamos conformadas por Mercy Ruiz y Karen González. Bueno, la Convención de Viena es un tratado internacional que establece las normas básicas para la creación y aplicación de tratados entre estados, adoptado en Austria el 23 de mayo de 1969 y este entra en vigor el 27 de enero de 1980. Ha sido ratificado por 115 estados y fue el resultado de un proceso de negociación de 5 años que involucró a representantes de 100 estados. Un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados regido por el derecho internacional. Entra en vigor en la forma y en la fecha que se llega a acordar entre los estados que se encuentran negociando. Dos de las reglas más importantes es que se debe interpretar de buena fe y posterior hay que entender el significado de las palabras que se están usando. Por otro lado, un tratado bilateral es un acuerdo entre dos países, por ejemplo el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, y los multilaterales entre 3 o más países, por ejemplo el Tratado de la Organización Mundial del Comercio. Existen 3 tipos de tratados a los que se aplica la Convención. 1. Los tratados entre estados, después los tratados constitutivos de organizaciones internacionales y por último los tratados adoptados en el ámbito de una organización internacional. Bueno, esta capacidad la tienen los estados de celebrar los tratados y pueden designar a las personas con plenos poderes o considerar a personas como sus representantes sin necesidad de plenos poderes para adopción, autenticación y manifestación. En Colombia, quien las dirige es el Ministerio de Relaciones Exteriores. De igual forma, el presidente de la República y el canciller también están facultados para representarnos internacionalmente. La aplicación provisional solo se puede utilizar como una medida temporal para permitir la implementación de ciertas disposiciones del tratado, esto como lo establece el artículo 124 de la Constitución Política de Colombia. Los únicos son los tratados de paz, casos únicos en el cual el presidente puede prescindir de la aprobación del Congreso y de la revisión de la Corte Constitucional. El consentimiento puede darse y solo es permitido si el mismo tratado lo permite o si las otras partes están de acuerdo. El consentimiento puede ser expresado por el jefe de Estado o un autorizado. Una reserva es una declaración unilateral que es hecha por un Estado parte del tratado. Por ejemplo, Israel ha hecho una reserva a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, relacionado con asuntos de matrimonio o familia. Lo que le permite a Israel es no aplicar ciertas disposiciones del tratado en esos ámbitos. Un tratado sí puede tener un efecto retroactivo si las partes así lo acuerdan explícitamente, si el tratado tiene como objeto ratificar una situación ilegal o el tratado tiene por objeto regular una situación que existía antes de su entrada en vigor. Lo que se comprende por tercer estado es un estado que no es parte del tratado. De igual forma, un tratado no puede generarle obligaciones ni derechos a un tercer estado sin pleno consentimiento, ya sea escrito, del mismo. La nulidad de un tratado sí puede ser alegada según la Convención de Viena, por 2 causales: falta de capacidad de una parte para celebrar el tratado o bien sea violación de una norma imperativa del derecho internacional. Por ejemplo, en 2014 Rusia anexó la península de Crimea de Ucrania. La anexión fue condenada por la comunidad internacional y fue considerada como una violación del derecho internacional. Por último, el depositario es una persona o entidad que se encarga de custodiar y administrar un tratado. Es elegido por los países que negocian el tratado y sus funciones son de carácter internacional.